Vale, ya hemos hablado anteriormente en las otras ponencias ha surgido alguna vez el tema de compliance, de seguridad, pero para entrar más en detalle con este tema tenemos Rodrigo Hornos y él va a hacer una pequeña introducción, pero antes de eso me gustaría recordaros, ¿vale? Eso va a ser una conversación abierta. Si alguien tiene una pregunta en cualquier momento, por favor, levantad la mano, os pasaremos el micro para que estéis también dentro de esa conversación. Así que, si quieres presentarte. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a SM Cloud la organización de esta fantástica jornada, que la verdad es que ya había ganas de volver a tener jornadas de estas características, de manera que, bueno, pues una ocasión fantástica. Muchísimas gracias por invitarme para hablar sobre este tema tan espinoso y a veces tan aburrido y a veces tan difícil que es el compliance. Y bueno, pues os doy un pequeño resumen. Yo llevo ya pues más de 20 años en la profesión, en la tecnología. He trabajado absolutamente de todo tipo, haciendo todo tipo de cosas, desde consultor, auditor de sistemas. He formado parte de un equipo de seguridad y gestión de riesgo tecnológico en banca, en gran banca, y ahora soy el responsable de compliance para los servicios de IBM Cloud para toda Europa, África y Oriente Medio. Y bueno, pues me invitaron, Sonsoles fue muy amable, me dijo, oye, tenemos un fantástico partner en el norte, que es SM Cloud, que lleva con nosotros desde el principio y creemos que es una buena ocasión para hablar a las empresas sobre las cuestiones relativas al compliance, ¿no? Entonces, bueno, acepté la invitación, vine esta mañana y la sorpresa fue que yo creo que en todas las ponencias que hemos oído hasta ahora, pues se ha hablado hay dos cosas reiterativas, ¿no? Seguridad y compliance, seguridad y compliance, seguridad y compliance. Entonces, el problema del tema del compliance es que es muy amplio. Es una cosa compleja, es una cosa que además cuesta dinero y es una cosa que también es cambiante. Es decir, no hay una solución, voy a hacer un poco de spoiler, no hay una solución que sea compliant para todo. No hay o sea, el compliance no es un estado. No estás compliance o no estás compliance. No, no. El compliance es una carrera de fondo en la que los reguladores y los diferentes participantes en los distintos ecosistemas, ya sea energía, telco, banca, en cualquier industria, van soltando regulaciones y requerimientos cada día y las empresas tienen que invertir un montón de esfuerzo, tiempo y personas, dinero, en intentar mantener esos esquemas de cumplimiento. Y encima, más a más, cuanto más difícil se va haciendo el tema de compliance, más dinero cuesta, con lo cual es un menor beneficio para la compañía, más inversión y además con la amenaza de no es que nos van a multar si no hacemos esto, es que si tengo datos de tal tipo, es que estos datos no los puedo tomar o no los puedo tratar. Ese tipo de cosas son realmente las que están impidiendo el desarrollo de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, en ese planteamiento, cada día, como mencionaba antes, cada día vemos más cambios. Esta mañana he recibido una comunicación, de que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido pedirle a todos los proveedores de servicios y sistemas de infraestructuras críticas en Estados Unidos que cumplan ni más ni menos que con 11 estándares NIST, que son los estándares americanos, que o sea, aquí sería el equivalente a las normas ISO, pues con 11 iba a ser obligatorio para todos esos suministradores. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes la cadena de antes el que tenía que cumplir con eso pues era el que tenía los datos o el que prestaba el servicio. Pero es que ahora se han dado cuenta de que hay una cadena de valor tecnológica y en esa cadena de valor tecnológica está desde el primer participante hasta el último. Y el último, claro, ahora yo que vengo aquí a hablar como IBM, pues es que a veces el último somos nosotros, ¿no? Pero ¿esto dónde está? ¿No? Bueno, esto me lo gestiona, tengo un partner, tengo tal, la tecnología, pero luego al final eso está en IBM, con lo cual nosotros también somos parte. Entonces, para las empresas tecnológicas
IBM, pero también el resto de hyperscalers, es un desafío el mantener estas cuestiones de cumplimiento. Y es realmente complicado. Entonces ahora ya es cuando me empiezas a preguntar, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo lo haces y todo tal? guionizado. Bien. Perfecto. Pues ya se ha hablado de varios sectores, ¿no? Que hemos escuchado antes del sector industrial, ya hemos hablado de bancos y tal. Pero, por ejemplo, ¿cómo impactan las regulaciones del sector financiero en el sector de cloud? Bueno, esto es tremendo. O sea, es tremendo. El tema, o sea, yo creo que el sector financiero, junto con el sector sanitario, está hiperregulado. En el sector sanitario se puede entender, porque está, al final, la salud, la vida de las personas, pues está en manos de las personas que elaboran desde fármacos hasta que prestan servicios sanitarios. Con lo cual, bueno, pues eso es normal que tenga una cierta regulación y que esos sistemas se garanticen ellos, pues lo que hemos conocido toda la vida, los que llevamos toda la vida en esto, como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Pero en el caso del sector financiero, el tema se complica. ¿Por qué? Porque tenemos varios intervinientes, tenemos diferentes esquemas. Entonces, los grandes bancos, las grandes empresas de banca, seguros y demás, están sujetos a la normativa de sus reguladores, que en este caso será el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea, que es quien le dice cómo tiene que operar, y el Banco de España, que es la mano ejecutora en España de las instrucciones que da el Banco Central Europeo. Pero claro, luego también tienes... No, es que es un banco que está en Europa, con lo cual está sujeto a las directivas, quizás, de resiliencia, es decir, la directiva NIS europea, que establece unos requerimientos desde el punto de vista de aplicación del esquema nacional de seguridad en España. Es decir, la resiliencia de que eres una infraestructura crítica y como eres un banco muy grande y tienes cajeros, pues eso el dinero tiene que moverse, tienes que poder sacar dinero del cajero, tal, con lo cual ese tipo de cosas se garantizan a través de esas cuestiones de las infraestructuras críticas. Con lo cual ya tienes al Departamento de Seguridad Nacional, que depende de la presidencia del gobierno, diciéndote ojo, que tú eres una infraestructura crítica, con lo cual, aparte de todo lo demás que tengas que cumplir, también tienes que cumplir con esto. Pero es que más a más tenemos también a operadores del sector financiero como SWIFT o como PCI.org, que son los consorcios, en este caso pagos internacionales, que son las famosas transferencias SWIFT, y el PCI, que es el instituto, digamos, de pagos por tarjetas, que es básicamente Visa, Mastercard, que se juntan y dicen, bueno, pues a partir de ahora, si quieres estar conectado y tener tarjetas Visa, vas a tener que cumplir una serie de normativas y una serie de estándares que son yo los que te pongo encima de la mesa. Y si los señores de SWIFT vienen y te dicen, oye, es que para estar conectado a la red de transferencias internacionales también tienes que tener y cumplir con unos requerimientos. Con lo cual, tenemos tres patas principales. El regulador del negocio, los reguladores estatales, y ahora si quieres hablamos de los reguladores estatales y de lo que está pasando en Europa, que la verdad es que tiene tela, y lo que son los participantes en el ecosistema de finanzas. Pero es que esto pasa no solo en esas industrias, pasa en todas. Y a lo mejor los que estamos aquí dicen, bueno, pero es que eso solo aplica a la banca, a los grandes bancos. No. Esto le aplica a todas las empresas que tengan actividades financieras reguladas de algún modo por el Banco de España. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos clientes, con uno que he estado hablando esta mañana, que es una empresa que se dedica al envío de dinero al extranjero. Entonces, para poder enviar dinero al extranjero, como las empresas Dinero Express, este tipo de empresas que se dedican a hacer ese tipo de cosas, ellos necesitan tener una ficha bancaria. Esa ficha bancaria se la da el Banco de España y a partir de ese momento están sujetos a la inspección del Banco de España. Pero claro, es que la inspección del Banco de España no es ninguna broma, porque el Banco de España dice, es que si no cumples, te quito la ficha bancaria. Y si te quito la ficha bancaria, te paro el negocio. O sea, automáticamente. O sea, es que no puedes operar. Es así de fácil. Entonces, el tema es complejo. Y esto afecta, como decía antes, a toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque el regulador cada vez está mirando con más detalle no solamente cómo cumples tú, cómo tu aplicación tiene controles, cifrado, tiene los datos cifrados, no sé qué, sino que
la infraestructura en la que tú estás alojando eso, incluso el disaster recovery que tienes montado en donde sea, tiene que cumplir con esos requerimientos. Entonces, el tema se complica cada vez más. Y si no se cumplen los requerimientos, ¿nos puedes explicar un poco de los castigos que nos pueden caer? No soy el más adecuado. Además, tampoco no queremos causar pánico, ¿no? La gente se dedicaría a otra cosa. Es que Sonsoles en su presentación estaba hablando del tema de go-to-market, ¿no? Entonces, si tengo una empresa en Europa, que me pasa con cierta frecuencia que la gente me pregunta, oye, nos gustaría empezar a trabajar en Estados Unidos. Y les digo, oye, primero, ¿qué tipo de abogado tenéis? Igual tenéis un producto de la leche, un servicio muy puntero y tal, pero hay unas cuantas cosas que hay que tener en cuenta. Igual no es tu sitio, entonces quiero decir. Sí, cuando vamos al marco internacional, tenemos que diferenciar dos cosas. Por un lado, el marco que estamos viviendo ahora en Europa de regulaciones europeas, y por otro lado, la relación de estas entidades europeas, de los países miembros, con terceros países, como el caso de Estados Unidos. Supongo que conoceréis, habréis oído hablar sobre el caso Schrems II, que fue un caso que se llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a raíz de la denuncia de un particular, este señor Schrems, que era un particular, se dejó fuera de vigor el simple hecho de tener lo que llamaban el cumplimiento del Privacy Shield, que era lo que te permitía enviar datos a Estados Unidos o recibir datos de Estados Unidos sin ningún tipo de necesidad más. O sea, el Privacy Shield, poco más o menos, que era un poco una tarifa plana, ¿no? Datos entre Europa y Estados Unidos, del tirón, no hay ningún problema, van y vienen y tal, porque está bajo el Privacy Shield. Bueno, pues el Privacy Shield, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo dejó sin vigencia para esas transferencias de datos internacionales. ¿Eso significa que no se están pasando datos a Estados Unidos? No, claro que se están pasando datos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, y estamos hablando específicamente de datos personales, es decir, de lo que es el Personal Identifiable Information, que es el famoso PII, con lo cual estamos hablando de privacidad, de datos personales, nada más. No estamos hablando de otras cosas, no estamos hablando de resiliencia, no estamos hablando de confidencialidad de cargas críticas, estamos hablando de un parámetro que es hasta qué punto yo puedo sacar datos de la Unión Europea, ¿vale? No estamos hablando de que sean datos muy sensibles, poco sensibles, que sea solamente tu nombre y apellidos. No, estamos hablando de sacar datos y traer datos, nada más. Entonces, ¿ahí qué es lo que está aplicándose ahora? Pues está aplicándose, me parece que es el artículo 45.3c o algo así de GDPR, que es que existan lo que llaman unas SCCs, unas Standard Contracting Clauses, unas cláusulas de contratación estándar, que tú tienes que incluir en los contratos que tienes con un operador que está en Estados Unidos, y que esas cláusulas, que son las que ha aprobado la Unión Europea, estén incluidas ahí. Y a partir de ese momento que esas cláusulas están incluidas ahí, ya puedes realizar esos intercambios no solo con Estados Unidos, sino con terceros países. Pero tienen que existir esas cláusulas. Y en esas cláusulas pues hay cosas que se especifican, como por ejemplo las cuestiones relativas pues a la seguridad de la información, a la confidencialidad, a la disponibilidad, cómo vamos a poder recuperar esos datos, qué uso le puede dar el tercero, qué uso no le tiene que dar, etcétera. Es decir, hay una serie de cuestiones contractuales que inciden mucho en cómo se tiene que estructurar contractualmente la relación con el tercero, ¿vale? Ahora me toca hablar de mi empresa. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son las soluciones que estáis aportando para que este camino, que haya confianza, que los clientes estén tranquilos, que saben que están cumpliendo con todas esas normativas? Vale, pues nosotros, yo creo que Sonsoles antes lo ha comentado un poco por encima, ¿no? Ha dicho, oye, nosotros cumplimos, no sé qué, un montón de estándares, un montón de no sé qué. Yo creo que tengo una transparencia, que es el resumen. A ver si funciona esto, no sé si... esta de aquí. Sí. Este es el lío con el que estamos lidiando en IBM. Es decir, oye, ¿yo cómo doy satisfacción a toda esta gente que está aquí abajo, que son los múltiples reguladores que hay en todo el mundo? Y aquí estamos hablando solamente, mejor dicho, principalmente de sector financiero, principalmente, ¿vale? Principalmente. Pero es que, daros cuenta
de todo el marco regulatorio que hay. O sea, el número de normativas crece y crece y crece y crece y crece sin parar. Entonces, ¿qué hicimos en IBM? Digo, oye, yo tengo que dar servicios de cloud para que se puedan tener los PaaS, los IaaS y las máquinas virtuales y los VMware y no sé qué y tal, y sitios de contingencia y almacenamiento y no sé qué. Y ¿cómo hago yo para, por un lado, estar seguro que IBM está cumpliendo y, por otro lado, proporcionarle al cliente una herramienta con la cual él está tranquilo y puede darle al regulador las explicaciones que necesite y los certificados y las cosas? Bueno, pues ese esquema lo que se hizo fue basarlo en los dos estándares que están en la parte de arriba, que son el NIST 853 y la ISO 27000, los esquemas de certificación ISO 27000. ¿Qué ocurre? Que con esto cubríamos, vamos a decir así, el conjunto de controles que te garantizan que estás operando tu plataforma de forma segura y correcta desde un punto de vista de gobierno. Es decir, que tienes unos procesos de gestión de vulnerabilidades, tienes unos procesos de gestión de cambios, tienes unos mecanismos de autenticación, tienes unos mecanismos de cifrado, tienes un montón de elementos. Entonces, todo ese montón de elementos, todos esos requisitos están incluidos, si no están incluidos en el NIST, están incluidos en la ISO 27000. En base a eso, hicimos la lista de todos los controles. Salieron, no sé cuántos, 2000 no sé cuántos controles. Entonces, lo que hicimos fue dos cosas. Uno, primero, verificar que la plataforma y la forma que tiene IBM de operar es conforme con esto y, por tanto, certificar a IBM en esas normas para la provisión de esos servicios de IaaS y PaaS para los clientes. Con lo cual, certificado ISO 27000, certificación del NIST, y a partir de ahí, esas certificaciones, contractualmente, nosotros en todos los contratos que tenemos de servicios, garantizamos el mantenimiento de esas certificaciones que están disponibles de forma pública en la página web de IBM, en ibm.com/cloud/compliance, me parece, está ahí la dirección, efectivamente. Pues ahí está, ahí están primero estas certificaciones, con el sello puesto, la vigencia, tal. Además, en los contratos, ya digo, se refleja que esto vamos a tener lo que si está caducado, que no se preocupe usted, que nosotros lo vamos a renovar, con lo cual lo vamos a tener renovado. Pero claro, esto no era suficiente, porque nos encontramos en algunos países de Europa, Alemania, no, es que tiene usted que cumplir con el estándar C5 alemán. España, es que si quiere usted prestar servicio a la administración pública, tiene usted que cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, con lo cual necesita usted un sello de un auditor externo que garantice ese cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. No sé, hay otro montón de ellos que tenéis ahí, ¿no? Se me ocurren estos dos. En Francia el tema es muchísimo más complicado, porque cuando es una infraestructura crítica, un gran banco, una gran energética, etcétera, etcétera, el requerimiento similar al del Esquema Nacional de Seguridad, que todas estas al final derivan del estándar del NIS2, de la Directiva Europea NIS2, esos requerimientos están en Francia dentro de la ley de presupuestos militares. Entonces ahí ya poca broma, porque eso ya sí es o cumples o cumples. No hay opción de, bueno, o sea, ahí no se puede marear al auditor, al regulador, porque se lo toman muy en serio este tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto te complica la foto, porque es que resulta que si eres un suministrador de una empresa que es una infraestructura crítica en uno de esos países, en cualquier momento te pueden exigir el cumplimiento de estas normas. Oye, es que si no cumples el C5, como yo en Alemania, me lo voy a inventar, soy una empresa de fabricación de tecnología láser que resulta que es un suministrador para el ejército alemán, entonces nosotros estamos sujetos a esta normativa, ¿no?, del C5, pero es que de la misma manera tú que me estás suministrando un servicio, el que sea, en cloud, es que tú también tienes que cumplir con esto. Y entonces te van a pedir esa certificación. Es decir, la cadena de la certificación la están aplicando cada vez más a la cadena completa. Están acogiendo toda la cadena de valor digital y dicen, de principio a fin, todos los participantes tienen que superar esto.
¿Por qué motivo? Pues porque al final ese famoso riesgo de los terceros, lo llaman algunas veces incluso de las cuartas partes, dices, el suministrador del suministrador que me suministra a mí, esto ya empieza a complicarse, ¿no? La única manera de resolver eso es aplicar esas certificaciones a toda la cadena de valor. Entonces nosotros, viendo esta perspectiva, lo que hicimos fue empezar con un modelo de cumplimiento regulatorio con respecto a todas estas certificaciones, ¿vale? Y se complican más las cosas en Europa todavía, ¿eh? Otra pregunta, que para dar un poco más de visibilidad sobre un punto que ha dicho Sonsoles, es el hecho de que IBM tiene fama de empresas muy grandes, de enterprise y tal, pero también ella estaba diciendo que la tecnología también es apta para empresas más pequeñas. En esas cuestiones de regulaciones y tal, una empresa pequeña puede acceder a las mismas tecnologías y no tener que tener un departamento entero de compliance. Claro, o sea, vamos a ver, o sea, este es un poco el ejemplo que os he puesto antes. Es decir, ahora mismo tenemos un cliente que es una empresa que se dedica a enviar dinero al extranjero. Es una empresa pequeña, no tiene gran cosa. Entonces nos ha dicho, bueno, es que realmente a lo mejor no me compensa, lo decía antes Sonsoles, a lo mejor no me compensa sacar las cosas de mi data center, pero es que necesito tener un centro de respaldo. Y que tengo, a lo mejor tiene 10 máquinas en VMware. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, claro, porque yo creo otro centro de respaldo para 10 máquinas en VMware, ¿qué quieres que te diga? Entonces, claro, te vas a IBM y dices, esto de IBM para 10 máquinas seguro no va a hacer ni caso. No, vamos a ver. Primero, estos señores, como hacen transferencias de dinero, tienen ficha bancaria. Por tanto, están sujetos a los requisitos del Banco de España. Como no los cumplan, les cierran el negocio. Segundo, ¿por qué están viniendo a IBM? Pues porque en la discusión y al explicarles que podemos proporcionarles para lo que quieran montar, aunque sea el disaster recovery de 5 o 10 máquinas en VMware, ya estamos cumpliendo con el ISO, con el NIST, con el Esquema Nacional de Seguridad. Estamos cumpliendo con las directrices que pone encima de la mesa la Autoridad Bancaria Europea, por las cuales el Banco de España revisa a las entidades financieras. Pues es que eso ya dice, hombre, es que si ya me das todo esto a nivel de cumplimiento, y claro, la pregunta me decía, bueno, ¿y si viene el inspector? No te preocupes, si viene el inspector, en el contrato que hay con IBM, da igual el partner que tengas, el inspector va a tener toda la información que necesite, va a tener derecho a auditar el entorno de IBM, va a tener derecho absolutamente a todo lo que requiera. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que la única manera de conseguir que la sociedad, que las empresas avancen, es proporcionando todas las herramientas que necesiten. Y no solo nos quedamos aquí, es una cosa que hemos comentado, a lo mejor ha comentado Sonsoles por encima, a lo mejor lo ha pasado muy por encima, porque Sonsoles ha hablado de los temas de cifrado, lo importante que son los temas de cifrado, del tema de Keep Your Own Key, que a lo mejor han pasado un poco por alto, pero son temas, la verdad, que son muy críticos. Sí que es cierto que su aplicación, lógicamente, no es para todo el mundo, porque son ya modelos bastante más caros, bastante más complejos, y no son para todo el mundo, son para cargas reguladas, muy críticas, muy confidenciales, etcétera. Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, hay una cosa que no sé si se ha comentado, que es el famoso Solution Security and Compliance Center, que es una herramienta que hemos puesto en nuestro modelo de cloud, con la cual puedes verificar cuál es el nivel de cumplimiento con respecto a los diferentes estándares internacionales, los que quieras seleccionar, de la configuración que tienes funcionando en la IBM Cloud. Es decir, no solamente es que yo te diga, no, esto cumplimos con todo, mira todo lo que tenemos de certificación. No, es que como cliente, entrando en la consola de la IBM Cloud, tú puedes allí mismo realizar las pruebas de control y verificación de que la configuración que tienes montada está en cumplimiento con las diferentes directrices, las diferentes directivas. Ese marco, esa herramienta, a día de hoy, yo todavía sigo preguntando por qué no lo cobramos, yo no lo entiendo porque no estamos cobrando por eso, pero bueno, a día de hoy es una facilidad que estamos prestando dentro de lo que es todo el servicio de Public Cloud de forma gratuita para todos los clientes.
Y es una manera en la que el cliente verifica que la infraestructura de la cloud está en cumplimiento con los estándares. Entonces, ojo, esto no es que todo lo que tienes en la cloud está cumpliendo. Voy a hacer una comparativa. Yo siempre pongo el mismo caso, ¿no? La misma comparativa. Mira, yo te pongo, en tu restaurante te pongo los platos, los vasos, los cubiertos. Y yo te aseguro que está todo limpio, está todo higienizado. Otra cosa es cómo luego tú cocines y lo que pones ahí encima. Esto es el ejemplo típico de decir, bueno, oye, no voy a montar una plataforma contenedores y tal, y entonces voy a poner las aplicaciones en contenedores y todo esto. A ver, yo te aseguro la parte de la infraestructura. Pero claro, ¿cómo sé yo que tus contenedores están bien, son seguros, cumplen con las normativas? Que tu aplicación pide usuario y contraseña, para empezar. Que los datos que tienes los manejas cifrados. Que la conexión entre la base de datos y el aplicativo del contenedor está cifrada. Es que ese tipo de cosas son cosas que están por encima de la capa de control de IBM, ¿vale? En este caso, del CSP, pero de nosotros y del resto de Perescalers. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hay una cosa que tampoco he mencionado, son soles, luego me regañará, me dirá, ¿se lo he contado? Que es, oye, estamos trabajando con proveedores de seguridad y cumplimiento que pueden desplegar de forma nativa en la IBM Cloud para los entornos, por ejemplo, de contenedores sobre Red Hat OpenShift, pueden desplegar herramientas como NeuVector, como Twistlock. En el caso de VMware puedes desplegar Kavionix, de manera que esas herramientas verifican que esos contenedores de forma continua están en cumplimiento con las diferentes normativas, incluso detectan vulnerabilidades en los contenedores, detectan problemas, hacen una supervisión de la comunicación del tráfico que hay entre los contenedores. Es decir, ahí es cuando logras, cuando ya despliegas eso y ya pones, digamos, la seguridad también por la parte de arriba, o sea, tienes la seguridad por la parte de abajo del IBM Cloud, pero es que también puedes poner la seguridad por la parte de arriba sobre tus aplicaciones. Entonces, cuando tienes estas dos cosas y esas dos cosas las integras en un mismo panel de control, que es lo que estamos proporcionando con el Security and Compliance Center, por eso estamos integrando esas herramientas, entonces ya tienes un marco de control y cumplimiento con informes que le puedes presentar al regulador sin ningún problema. Y no necesitas tener a 2 personas expertas en riesgos tecnológicos que tengan el marco de control, 3 personas dedicadas a verificar todos los días si está funcionando correctamente, por poner un ejemplo, la actualización de los patrones del antivirus y una serie y todos los otros controles miles que hay, porque estamos hablando de miles de controles. Entonces, claro, cuando llegas a plataforma cloud, eso se complica todavía más. Entonces, realmente ese es el entendimiento que nosotros tenemos con respecto a esto, y es la manera en la que estamos diseñando los servicios para poder ofrecer todas esas capacidades para facilitar el tema del cumplimiento. Y claro, pues yo creo que voy a tener trabajo siempre, porque van sacando cada vez nuevas regulaciones, con lo cual, bueno, pues seguiremos trabajando sobre ello, ¿no? Sí. Ahora me gustaría invitar alguna pregunta del público, y conozco a varios de vosotros, así que si nadie les levanta la mano, voy a empezar a nombrar a la gente. Eneco Astor, quizá, tienes esa suerte. ¿Alguna pregunta que te gustaría lanzar a Rodrigo? A mí me ha tocado pegarme con la ISO 27001 en empresa privada, sector de apuestas deportivas, pues más o menos hiperregulados, también. Te imaginarás, Sí. más o menos a 7 auditorías anuales, algo así, diferentes. Sí. Y todo el tema del cloud, a nosotros la preocupación que nos trae siempre es la parte normativa regional. ¿Vale? Sí. Es lo que tú estabas hablando antes. En un entorno bancario entiendo que es muy diferente, pero en un entorno como puede ser el nuestro, tenemos normativas de localización de CPDs. Exacto. Por ejemplo, Euskadi tiene una obligación de que los CPDs tienen que estar en Euskadi, Valencia tienen que estar en Valencia, y cada vez van saliendo nuevas. Aquí, bueno, ya nos ha comentado Sonsoles que ya tenéis un punto en Madrid. Así es. Hasta cierto punto sí, hay ciertas regulaciones, pero quiero decir, ¿extendéis directamente toda esta parte de compliance a cada
es que no sé cómo preguntarlo, a cada punto que Vale. tenéis? Es una pregunta fantástica. ¿Por qué? Porque me da pie a hablar a una cosa que ha comentado Sonsoles, que a lo mejor no hemos entrado en detalle, porque tampoco era el objetivo entrar en detalle técnico hoy. La solución que tenemos de IBM de cloud de satellite, ¿vale?, es la que nos permite convertir tu CPD, el tuyo, en tu ubicación geográfica, en una extensión de la IBM Cloud. De manera que en la consola de la IBM Cloud aparece, tengo cargas en Frankfurt, tengo una copia del centro de proceso de datos y de los datos en Madrid. Y además me aparece que yo, en Vizcaya tengo un CPD porque lo he convertido, vamos a decirlo así, lo he dado de alta como un CPD de la IBM Cloud, ¿vale?, a través de esa conexión, de ese servicio de satellite. ¿Qué es lo bueno? Que nosotros, el marco de controles que estamos diseñando, las herramientas del Security and Compliance Center, se pueden ejecutar a través de satellite, con lo cual estaríamos también verificando dentro de tus instalaciones el nivel de cumplimiento. Entonces, esto es muy bueno desde el punto de vista de que apoya enormemente ese concepto del que se habla de la cloud híbrida. ¿Esto de la cloud híbrida qué es? Pues esto de la cloud híbrida es tan sencillo como que tengas en una única consola tu CPD, lo que tienes en Amazon porque lo contratas a hacer, y lo que tienes en Azure porque es que resulta que allí tienes el directorio activo, y lo que tienes en la IBM Cloud porque es que te resulta mejor la base de datos encriptada de no sé qué, ¿vale? Es decir, si todo eso lo puedes juntar y puedes pasar los controles de cumplimiento con el Security and Compliance Center sobre eso, pues hombre, es que imagínate todo el tiempo que ahorras. ¿Qué te voy a decir? Si ya has sufrido esas auditorías y tienes al regulador encima, al regulador encima, no solamente al nacional, sino además también al local. O sea, eso hay que agilizarlo. Necesitamos agilizarlo. En Europa nosotros estamos hablando con ENISA, que sabéis que es el organismo de la Comisión Europea que está diseñando, de hecho yo estos próximos días tengo que hablar con ellos porque están diseñando el marco de ciberseguridad para Europa. Entonces, lo lógico, lo que yo espero es que todas esas normativas vayan convergiendo. Y si no convergen, por lo menos que se permita algún tipo de cross-check, de certificación cruzada entre estas certificaciones que nosotros tenemos para la parte de infraestructura y los requerimientos. Entonces, en algún momento, cuando surja un regulador que hable, yo qué sé, no sé, de la calidad del embotellado de las botellas de agua, y te diga, no, es que tienes que cumplir con todo esto. No, espera, esto me lo mapeas contra un estándar internacional. Y al mapearlo contra un estándar internacional, contra la ISO, contra el CSA, el Star Level 1 o cualquiera de estos, oye, ahí es donde tú ya me dices, no, es que es el control 27, el 54 y el 62. Pues perfecto, yo ya lo puedo mapear contra esto. Pero si tenemos entidades reguladoras que cada vez que hay algo en la industria sacan una nueva certificación y no hacen un alineamiento con un estándar internacional, pues al final, ¿qué pasa? Que terminamos haciéndolo nosotros. Dice, ¿qué te está pidiendo? No, te está pidiendo que tenga siempre segundo factor de autenticación. Dice, pues eso es de la ISO 27001, el número 3.3. Ya está. Entonces, hacemos ese alineamiento. Y con ese trabajo de alineamiento de la normativa local con respecto al estándar internacional, ya podemos mapear eso y podemos trabajar sobre cómo estamos cumpliendo. Y entonces ahí tienes que hacer lo mismo, decir, oye, de abajo hacia arriba, de la parte de los hierros hacia la aplicación, ¿cómo se me va garantizando esto? Y luego la parte de la aplicación, ¿cómo yo bajo hacia abajo, ¿no? Va a ir garantizando. Al final tienes esa situación y por eso estamos trabajando en esto. Ya nos gustaría poder tener centros de datos en todos los lados, pero lo cierto es que, primero, no sería sostenible, porque sería una contaminación tremenda. Segundo, es que no es necesario, porque habéis estado haciendo inversiones en tecnología y en hierros durante un montón de años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues intentar integrarlos y gestionarlos de una forma conjunta, con una visión, con unas herramientas que te permitan dar el cumplimiento, etcétera, etcétera. Esa es la apuesta que IBM hace desde el punto de vista de la tecnología. Es, oye, somos una empresa tecnológica y la tecnología lo que tiene es que resolver los problemas que tienen las empresas. Ese es el objetivo que seguimos en IBM. Por eso estamos
focalizando este tema de cumplimiento bastante, porque es que en todas las reuniones, en todas las sesiones, cada vez que se habla de algo de tecnología, se termina hablando siempre se menciona siempre el cumplimiento. Bueno, es que esto no cumple, no, es que esto, y a ver qué hacemos. Entonces queremos resolver ese problema y estamos trabajando en eso. Yo no sé si te he contestado en parte. Más o menos, en parte, está bien, está bien. Muchas gracias. Nada, a ti. Vale, y una última pregunta para hacer un poco de hincapié a la siguiente, bueno, la mesa redonda que vamos a hacer. Y a ver, eso es un poco sorpresilla, pero me gustaría saber tu opinión o qué estáis haciendo o casos que habéis encontrado en IBM respecto al tema de regulaciones y el tema de blockchain. Uf. Es una pregunta... como puedas. A ver, sí que es cierto que cada vez estamos viendo que los reguladores se están metiendo cada vez más en este tema de blockchain. Me sorprendió hace relativamente poco conocer, ayer lo mencionamos, yo me quedé con ello en el oído, pero lo mencionamos en un rato que estábamos hablando, ¿no? Que aquí había empresas que fabricaban ERPs, y no sé cuántas, ¿no? Muchísimas. Pues es que leí una noticia el otro día que dice que la agencia tributaria va a exigir a los fabricantes de esos softwares que no se puedan crear dobles contabilidades. ¿Y esto cómo lo vais a conseguir? Claro, esa es la pregunta. O sea, habría que preguntarle a la agencia tributaria, pero bueno, esto no compila, esto no... Porque claro, es que cualquier contable te va a decir, yo necesito el diario oficial y luego necesito otro diario donde llevo pues otra contabilidad distinta por razones operativas, ¿no? Bueno, pues la agencia tributaria está trabajando en que los proveedores de software sean también en parte responsables si hay una empresa que tiene una doble contabilidad en su software. Esto ya es el remate, ¿no? Es dar la vuelta al tema, pero bastante, ¿eh? ¿Cómo conseguimos que una contabilidad no sea prescribible, sea única, no puedas tener dos contabilidades y demás? Pues me temo mucho, señores, que la agencia tributaria lo que está diciendo es que en un futuro las contabilidades tienen que estar en cadenas de bloques. ¿Para qué? Primero, para que las contabilidades de esa empresa sean públicas. Segundo, para que no se puedan modificar. Tercero, para que la agencia tributaria tenga de forma continua acceso a todos los apuntes contables en el momento en el que se hacen. Es decir, esto asusta un poco, ¿no? Pero estás pensando, bueno, es que entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que cada vez que tenga un apunte contable, Hacienda se va a enterar? Sí, con lo cual te puede estar liquidando, como que dice, prácticamente al minuto. Dice, ¿y ahora tiene usted que pagar? No, es que he pagado uno... No. El IVA de esto va a ser que usted no se lo puede grabar. O sea, lo que te quiero decir es que ya no va a necesitar hacer una aproximación a las cuentas anuales en base a volúmenes estadísticos, que es lo que hace para seleccionar a ver a quién inspecciona. No, es que es una inspección continua de todo. Entonces, claro, luego detrás de esto, ¿quién va? Pues muy probablemente la banca. La banca, porque al final los apuntes contables, los apuntes de cuenta, no son más que apuntes contables, es un diario, lo que significa que cada vez que tengas un ingreso de dinero o que pagues algo, Hacienda va a estar a lo mejor en disposición de preguntarte, oye, ¿y esto que has pagado? ¿Y este dinero que le has mandado a tu hermano para el coche? ¿Esto has declarado tú? O sea, fijaros el momentum en el que estamos. Vamos hacia una situación en la que hay infinitas posibilidades de aplicación del blockchain, ¿vale? Para mejorar mucho la eficiencia, no solo de la agencia tributaria, sino también poder trabajar de una forma mucho más integrada, es decir, que todos los participantes puedan trabajar de una forma mucho más integrada. Tanto es así que nosotros ya estamos, IBM ya está empezando a trabajar en sistemas para pagos y transferencias internacionales basados en el estándar Stellar Lumens, que es una cadena de bloques, que de hecho acabamos de abrir el código fuente de IBM Blockchain para la adopción de Stellar Lumens como plataforma para las transferencias internacionales
De hecho, ya se han estado haciendo pruebas en Francia con esto, con el regulador, la Comisión Nacional Banco de Francia, el regulador de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Francia, HSBC, BNP Paribas y otra serie de bancos. Con lo cual, el tema de blockchain tiene un futuro tremendo, va a estar encima de la mesa, hay temas de cumplimiento que están encima de la mesa y tenemos que ver cómo avanza. Muy bien. Y hablando de mesas, vamos a terminar esta conversación y empezar con la mesa redonda. Muchísimas gracias a Rodrigo. Muy interesante. Mucho nivel. Perfecto. Mientras tanto, me gustaría invitar a nuestros ponentes de la mesa redonda que tenemos, bueno, y hay bastante curiosidad con esa mesa, que tenemos a Alexander Ranz de